bienvenidos a un nuevo martes de Sembrando Diálogos. Hoy estamos nuevamente en el Centro Comunitario Matasur y nos está acompañando Matías y Bruno en los controles de sonido para que así este capítulo se escuche increíble. Hoy tenemos un capítulo muy entretenido que va a hablar de temas que a lo mejor para algunos pueden ser novedosos y tenemos una invitada muy especial para eso, así que André. Sí, bueno, qué gusto poder saludarlos a todos esta tarde que nos están escuchando. La verdad es que la temática que hoy día vamos a ir abordando y conversando un poquito tiene que ver, ¿verdad?, con la terapia ocupacional y el área de la neurorehabilitación en adultos. Y para este tema tenemos una gran invitada, muy motivada, que quiso venir aquí a sembrar diálogos con nosotras. Ella es Javiera Sepúlveda, terapeuta ocupacional, egresada del Magíster de Ocupación y Terapia Ocupacional de la Universidad de Chile, y que actualmente se desempeña en el Hospital San Juan de Dios, en el área de neurología en adultos, y también es instructora en Dance Ability. Eso. Javiera, bienvenida. Hola, muchas gracias. André y Consuelo, un placer estar aquí con los chicos también. Por supuesto. Bueno, para nosotros también es un placer tenerte en este espacio. Queremos transparentar que la motivación de este capítulo tiene que ver con que es un tema que no es tan conocido, como que no hay como tanta, como comúnmente, discusión sobre este tema, y creemos que a propósito de lo mismo, es importante que tal vez para la gente que nos escucha hoy, tú nos puedas contar un poco, aparte del tema, primero como quién eres tú, ¿cierto? Cómo ha sido como un poco tu trayectoria para llegar, ¿cierto? A esta como, voy a decir, como, ay, se me olvidó la palabra, pero en el fondo como poder especializarte en el proceso como de la danza y la rehabilitación. Creo que es un tema súper interesante, así que cuéntanos un poco como desde ti, cómo llegaste en el fondo a este tema. Ya, bueno, el cómo llegué fue, en primer lugar, desde chica siempre me gustó la danza y de hecho me fui un poco por ese lado y quería estudiar danza, pero por otra parte también me gustaba como el área científica, entonces siempre estuve un poco ahí. Bueno, mi mamá también ahí como que me dijo danza no, que no sé qué, como pensando en las lesiones, en fin. Pero ahí fui explorando distintos estilos y siempre estuve en paralelo estos dos mundos. Y cuando descubrí terapia ocupacional, un amigo que ya estaba estudiando enfermería me dijo, no, Jai, esta carrera es para ti, no sé qué. Y yo como que más o menos averigüé y dije, ya, acá yo voy a poder, así, sin saber mucho de terapia ocupacional, voy a poder usar la danza para rehabilitar. Esa fue como una idea muy sencilla. Y que finalmente fue motivándome y fui cada vez buscando de qué manera o cómo llegar. Bueno, yo empecé a estudiar terapia ocupacional, siempre como muy motivada por el tema más corporal, por un tema desde la vivencia. Y después me fui más por el área física, tuve la oportunidad de empezar a trabajar en hospital, en el San José, después estuve en el Tórax y ahora actualmente estoy en el Hospital San Juan de Dios. Y me fui por esta área física y se fueron dando las cosas, empecé en el área de la neurorehabilitación y una vez que entré al magíster, como era profesionalizante, la idea era generar algún producto que finalmente uno lo pudiese ocupar. Claro. Y yo dije, ya, una, que quería ocupar la danza, ver cómo hacerlo para que en el trabajo, en la práctica misma, esto no fuese cuestionado y poder evolucionar ahí como, o sea, se realizó danza, y pensando que a lo mejor con un magíster tiene un poco más de validez, ya en este ámbito que es súper biomédico, sí, como claro, que... el mundo hospitalario. ¿Qué está haciendo? Está bailando, y era como... Porque en otras instancias, no sé, en el EAM y ese tipo de cosas lo podía usar. Siempre ocupaba la danza de alguna forma. Y bueno, me fui por este camino, cómo lo vinculaba, cómo lo llevaba o cómo lo podía materializar. Y ahí, bueno, con el tutor y todo llegamos a la idea de confeccionar un protocolo, como estoy en el hospital, como un protocolo clínico, donde esto se pudiera como homogeneizar en el fondo las prácticas, basar en la ocupación, en fin. Y buscando toda la evidencia, todo lo que aporta la danza. Que hay mucha evidencia en muchas áreas, pero particularmente en neuro y en ACV, como en ataque cerebrovascular,
ayudaba o había más evidencia que ayudaba el control postural, el equilibrio, la coordinación, control de troncos, en fin. Pero era muy más concreto en el fondo como los aportes y yo buscando y tratando, cruzando en el fondo la evidencia, en las terapias lo que involucra más capacidades, más áreas corticales del cerebro, tiene mejores resultados en la práctica de la rehabilitación. Y vi por otra parte que desde una mirada de la neurociencia de la danza, cuando uno baila se activan distintas áreas corticales, o sea, no solamente lo motor, también se activa lo sensorial y las emociones y tiene un aporte en lo social, entonces era como, bailando de verdad se activa, se ilumina el cerebro, eso era lo que yo imaginaba. Entonces que esto totalmente va acorde con la necesidad de la rehabilitación, que si entre más áreas se involucran simultáneamente tiene mejores resultados. Entonces eso de ahí, esa fue como la principal base científica para poder en el fondo justificarlo, cómo ocuparlo como una práctica, una estrategia complementaria a la rehabilitación estándar. Eso más o menos por ahí llegué. Y antes de eso me formé como instructora en Danceability, que es una metodología de danza para personas con y sin discapacidad, y que ocupa muchos elementos de la danza contemporánea, que tiene que ver más con la improvisación, con la conciencia corporal. Entonces busca una instancia donde las personas bailen y que todas puedan participar. No tiene fines de rehabilitación, Danceability. Esto lo pude hacer con Alito Alessi, que tiene esta formación internacional. Me fui a Uruguay, aproveché el curso porque era en español, porque él habla todo en inglés y fue como, vaya. Dije, esta es la mía, está al ladito. Y esa metodología como que igual está dentro de este protocolo o esto que se empezó a implementar, pero porque cambió un poco la perspectiva de lo que es la danza. Vale. Porque uno piensa, ya, vamos a bailar, y uno al tiro se imagina pasos súper estructurados, y una que no a todas las personas les gusta, y otro que tampoco, si hay una limitación o una discapacidad, tampoco van a poder acceder a eso. Entonces, esta metodología busca que la danza sea accesible, que esté al servicio de las personas. Entonces, esa es como una base, porque Danceability se enfoca en el sentir, en el diseño, en la relación y en el tiempo. Pero principalmente el movimiento nace desde el sentir. Entonces, ahí todos entramos, pues. Entonces, una persona que pueda tener una parálisis cerebral o todo vale, está ahí. Entonces, era muy compatible con el trabajo que uno hace en terapia ocupacional en el área física, que existen limitaciones físicas, sensoriales, cognitivas. Eso más o menos les puedo contar. Así como llegué. Oye, pero encuentro que es como el tremendo camino, porque desde algo muy personal y como eso al final va tomando como distintas, como que se va metamorfoseando, ¿no? Sí. Transformando hasta llegar a un resultado que al final es una herramienta terapéutica que hoy le sirve a un montón de gente a poder tener cierto acceso a otras formas como de rehabilitación. Y yo creo que en ese sentido, cuando aparecen estas iniciativas o estas estrategias más novedosas tal vez o menos, como voy a decir, tradicionales, también diversificamos la posibilidad de que haya gente que pueda realmente encontrar en esos espacios tal vez una respuesta que en lo tradicional no encuentra necesariamente. O que tiene otro foco y por tanto también como que las acciones y la disposición también pudiera ser distintas. Entonces creo que es demasiado interesante pensar en que este protocolo fuera masivo, por ejemplo. Que de ahí te voy a preguntar algo de eso porque no me quiero adelantar, pero también como un poco como, claro, las proyecciones de este trabajo yo creo que son múltiples. Pues. Entonces, creo que hay muchos terapeutas que estarían felices de recibir esa información. Sí, o sea, y esa es la motivación de estar aquí y gritar a los cuatro vientos, que la danza es que también es como recuperar este poder, pues como el derecho al arte, al acceso de vivirlo. Y eso era una de las cosas que también me motivaban, que sentía como esta justicia ocupacional, de que las personas que aunque tuviesen alguna limitación, tuvieran formas de vivirlo, de vivenciarlo, que eso era como lo importante, porque pasan muchas cosas bailando. Entonces, qué pena, como uno como baila, saber que hay otras personas que se están privando de eso porque no existen las formas inclusivas de
de hacer que participen y que estén Eso, presentes. Javi, los espacios. Bueno, ahí yo creo que apuntamos mucho a esto del el arte y la ciencia de la terapia ocupacional y a poder brindar espacios que promuevan esta participación de las distintas como personas que requieren como estos espacios, porque yo recuerdo, y aquí voy a ir citando a una futura terapeuta ocupacional que también es bailarina, y un colega, pero que es un colega de España, que hablábamos de estos proyectos y él también tenía un proyecto como muy bonito vinculado a la danza. Y recuerdo que muchas veces que conversábamos y analizábamos como las propuestas que cada uno tenía sus proyectos, veíamos que había muy poquitos espacios que fueran como abiertos a distintas como personas que tengan diferentes condiciones o que se encuentren en diversas situaciones. Entonces, como que me parece maravilloso que te hayas sumado hoy día y motivado y contar un poco de esto, porque generalmente uno lo ve desde también, no sé, todo lo que tiene que ver con las danzas terapias, pero vinculadas mucho a la salud mental. Nosotras ambas, como te compartíamos antes, trabajábamos harto en el área de la salud mental, pero vincularlo a la neurorehabilitación a mí me parece maravilloso poder conocer más también. Y desde ahí, quizás preguntarte si nos puedes contar un poco más de qué se trata el protocolo que tú creaste. Y también sería interesante como conocer de estos desafíos, porque efectivamente llevaste una propuesta muy innovadora a un espacio que es muy biomédico. Y que yo creo que como terapeuta ocupacional hemos ido ganando igual ciertos terrenos, pero no sé, yo pensaba mucho en lo que decías al principio, como me van a ver bailando, ¿qué está haciendo? Sí. Bueno, entonces, ¿cómo fue un poquito también esa experiencia? Verso y como que la gente ya asume como que la que bailaba está bailando. Pero, claro, la gracia de esto era que existe una razón. O sea, hay un razonamiento clínico y yo ocupo aquí la danza como un medio, como fin. Bueno, este protocolo se diseñó, por una parte con este diseño de protocolos clínicos como una referencia, y por otra parte, sumado a un estudio de viabilidad enfocado en satisfacción usuaria. Entonces yo apliqué, según los pasos de este diseño, creé un protocolo, lo sometí a un proceso de pilotaje por un periodo de tiempo con 5 personas hospitalizadas y le hice a cada una de estas sesiones por un tiempo, durante el tiempo que estuvieron hospitalizadas, y luego se le hicieron entrevistas desde un enfoque fenomenológico, con análisis interpretativo fenomenológico. Análisis interpretativo, sí. Como esta entrevista en profundidad para conocer cómo es la experiencia después de haber vivido esto. Y una vez que tuve esos resultados, los tomé y hice las modificaciones pertinentes para llegar al protocolo final. Los resultados de este estudio de viabilidad es que, en primer lugar, las personas lo aceptaron porque, o sea, tuvo alta satisfacción usuaria. En primer lugar, porque era inclusivo, accesible, personas se dieron cuenta que ya, yo no tengo la mitad del cuerpo que no lo siento o no lo muevo, pero me di cuenta que sí podía bailar con el resto del cuerpo. Se ajustaba a las necesidades y también a los intereses, porque aquí era muy importante como que quien tiene el poder de decir, que les voy a explicar ahí cómo se llega a la sesión, en este momento lo tenían ellos, los mismos usuarios. Por otra parte, facilitaba el proceso de motivacional, como el proceso volitivo. Las personas generaron más autoconfianza, que eso fue como uno de los resultados como más potentes. ¿Qué más? También permitía el proceso de habitar el cuerpo como lo subjetivo del cuerpo, como el cuerpo vivía. Que ese era otro concepto también como importante en este protocolo, o sea, como dentro del objetivo. Y bueno, y que además las mismas personas referían como beneficios inmediatos, que algunos empezaron a caminar mejor, otros que podían dormir mejor, etcétera. Entonces todo eso se agregó a este protocolo, que consiste en 3 partes, que en primer lugar tiene que ver con una actividad preparatoria donde se prepara el cuerpo desde una conexión, con ejercicio de respiración, como calentando el cuerpo, pero desde lo mental, como de desmarcarnos un poco del contexto hospitalario y entrar un poco al cuerpo. Luego ya activación real física, y después se entra en la parte central, que se divide en 2 partes.
La primera parte tiene que ver con estos componentes más objetivos del cuerpo, como la fuerza, la concentración, cosas más objetivas, y para eso se ocuparon distintos ejercicios de danza ya establecidos. Se eligió el ballet, que con eso portaba el control postural, la alineación, trabajar la postura de brazos, de piernas. El contemporáneo, que invitaba a esta conciencia corporal y a la improvisación. La salsa, para trabajar la coordinación y extremidad superior. Y, sí, y el merengue, que eso eran personas que lograban bipedestación y que era muy buena estrategia para la pre-marcha. Entonces estaban esos elementos y dependiendo si la persona lograba sedente, mantenerse sentado o de pie, tenían cierta posibilidad de elegir uno de estos estilos. Y además la segunda parte era libre, y ahí uno tenía que conectar con los intereses de las personas, como el estilo que le gustaba, y así era un rato de estos ejercicios que se aprendían una secuencia de pasos. Y la otra parte era libre, donde uno ahí improvisaba y ahí acompañaba. Lo bonito que durante el estudio participó también la familia. Entonces a veces eran bailes en pareja, y siempre la terapeuta ahí bailando, pues era parte de... O sea, por supuesto. O sea, total. Javi, ¿y esos son como, eran intervenciones dirigidas a la persona o a veces hacían igual intervención en grupo? Ya, el objetivo era 1 a 1. Ya, porque como terapeuta, en el fondo, claro, persona, y después se podía involucrar. Pero pasó en el proceso que se involucraba a la familia, en algún momento también había un usuario que estaba al lado, era un horario, como era una investigación, era fuera del horario laboral, para no tener problema. Clarifico. Sí. Justo el horario también coincidía con las visitas, po. Entonces ahí lo incorporamos porque era todo finalmente, por eso yo después tenía mi bitácora, era parte del ambiente, po. Había que integrar el ambiente. Y eso de integrar el ambiente involucraba también, si estaba monitorizado con eso, con la sonda Foley, todo. Lo incluía todo. Todo el aparataje clínico, porque están ahí en una etapa como aguda, subaguda, entonces igual están invadidos, con sonda nasogástrica, lo que sea. Ya, entonces está esa parte central y después, lo bonito es que, bueno, el volver a la calma, la elongación y todo, y hay un espacio que se llama plenaria, donde se había un espacio para que las personas pudieran verbalizar esto del cuerpo vivido, como esa experiencia subjetiva del cuerpo, en un contexto seguro y ahí haciendo mucho énfasis en el vínculo terapéutico, que era darle ese espacio, que eso no es común en un hospital, muy físico, que entonces me piden que lo rehabilite y que avance lo funcional, darle ese espacio para que pudieran expresar cómo se sienten y contener, y ahí el uso terapéutico de uno mismo y el modelo racional intencional, ahí metiéndole ahí todo el... Y después de eso ya el cierre. Y cada sesión está diseñada como para ser única, porque pasa que los dan de alta rápido, y para no tener ese proceso lo importante era esa instancia. Y algunos tuvieron muy poquitas, 1, 2, el máximo tuvo, si fueron como 6. Pero aunque fueron 1 o 2, dentro de los resultados de ese estudio de viabilidad era que las personas se sintieron más seguras. Tuvieron ese rato que se dieron cuenta que porque en el fondo es acompañar en esta transición, porque igual está en una etapa muy aguda para decir y hablar de una secuela definitiva, pero el cuerpo, obvio que vive una experiencia de un cuerpo disociado, porque es algo súbito, y eso, acompañarlo con estas experiencias positivas, en el fondo es como lo que aportó. O sea, me parece... Seguir aportando. O sea, tremendo aporte, yo creo, porque qué importancia, lo hemos hablado en otros capítulos, como esto de como el cuerpo vivido, como volver al cuerpo, como... Hemos hablado en otros capítulos con algunos invitados y también nosotras en la reflexión con la Andre de que vivimos tan afuera, tan como corriendo, haciendo cosas, como tan pendientes de otros, que estamos súper poco pendientes de nosotros. Entonces yo imagino que en ese ritmo de vida de pronto te pasa algo, un accidente vascular, por ejemplo, o alguna situación que te pone en una condición limitante y de pronto el cuerpo como que te trae como un imán, pero a pasarlo mal, como a sentirme como incómoda, como extraña, como que a no poder como manejarlo bien, a esta sensación un poco como de que chuta, como que no estoy como bien en mi propia piel, ¿no? Entonces, como a lo mejor estos espacios
estas estrategias te hacen como reamigarte, voy a decir, con ese cuerpo que a lo mejor de otra forma estaría dándome solo como problemas, voy a ponerlo como entre comillas, ¿no? Esta sensación como de no placer. Claro. Entonces, ¿cómo a lo mejor a través de estrategias como esta, la persona se reencanta con ese cuerpo que hoy está doliente o que está como con algún tipo de situación que lo hace sentir incómodo? Y cómo en estos espacios eso pareciera no ser tan importante. No, pues. Entonces, y además pensando que eso muta, es una cantidad importante y hay que rendir y hay que darlos de alta y necesitamos la cama. Claro. Y es como, sí, eso pasa muy rápido y pasa totalmente desapercibido. Entonces, por una parte, la problemática que viven desde el modelo de ocupación humana es que tienen que volver a partir, a aprender, a reaprender, y eso lo sitúa en una etapa exploratoria de este proceso evolutivo. Y ahí es donde los autores sugieren que las personas tienen que volver a experimentar sensaciones de placer y sentirse capaces de manera gradual. Entonces, por eso mismo esto busca ajustarse desde las bases, desde donde puede, y flexibilizar y, como les dije antes, como la danza, estar al servicio de las personas. Eso por una parte. Y también como lo más potente, como los resultados cuando se le consulta a las personas, es que se tiene esta sensación de autoconfianza, es que también responde a, y ahí me doy cuenta que el protocolo también va en esta línea de la humanización, de la atención humanizada en un hospital público, principalmente porque va resolviendo estas necesidades emocionales y sociales, involucrar a la familia y acompañar, porque finalmente acompañamos, porque además en el contexto en el que estoy es poquito tiempo, está en una etapa aguda, subaguda, que las cosas pueden cambiar, pero esa transición o esa experiencia, ese proceso hospitalario, cambia totalmente si es que se pone atención y busca como satisfacer esas necesidades, además del trato digno y el respeto y de situar a la persona como ahí en el centro y que sea él el que decide, porque esa era como la gracia que aquí se iba configurando una sesión en base a sus intereses y sus significados. Y eso es lo que permitió generar buenos resultados. Y que para la neurorehabilitación, cuando hay motivación, se genera este aprendizaje significativo y este aprendizaje generalizado y como en el fondo respondiendo también a por lo que me paga, que es la rehabilitación. Entonces, todo se junta, es como muy bonito. Y yo creo, Javi, también que permite cambiar la perspectiva que tienen las personas, como tú decías, de sí mismo, y como afrontar lo que viene después de una mejor manera, me imagino. No sé si quizás eso habrá sido también un resultado, algo que las personas te compartieran, porque estoy entendiendo un poco el contexto, me ayudas, yo muy lejana también al área, pero claro, tú nos cuentas que están poquitos, que están en esta etapa que es mucho más aguda, subaguda, pareciera que es un proceso más rápido. ¿Cuántas semanas son, meses o días que están ahí contigo que pueden hacer esta intervención? No pasan a veces de la semana. Ya, entonces es muy breve. Pero eso es como una instancia como que redirige. De hecho, como que nuestra función es hacer la evaluación funcional, alcanzar una rehabilitación precoz y se derivan, y se van. Y justamente pasó eso, que cuando se entrevistó a estas personas días posterior al alta, una persona refirió que se comprometió, se dio cuenta, la persona que no había bailado antes, que le gustaba mucho Karol G, me acuerdo, y fue así como, nos amamos. Sí. Y estaba con un problema en la mano, tenía menos fuerza, pero se dio cuenta que solo con ese brazo podía llevar el ritmo, que podía bailar y como llevar toda la atención a una parte del cuerpo, y se dio cuenta que, como se cansaba mucho, lo hicimos en cama, fuimos adaptando la actividad, y se dio cuenta que podía moverse y adaptar la actividad, y dijo, y ahora yo estoy bailando en la casa, como que se abrió ahí una forma de ocupacional. Y otra persona también se dio cuenta que la última vez que había bailado y hacían el matrimonio de su hija hace como 20 años. Sí. ¿Te permitiste explorar en esas nuevas instancias? Y algo que es el arte es tan nuestro, o sea, y aprendemos a movernos antes de hablar, entonces es algo tan propio que nos vamos limitando en el cotidiano. Nosotros hace poco entrevistamos a una pareja de arte terapeutas
que nos hablaban, y de hecho dijeron una frase que para mí fue como, me la tatuaría, como todos somos artistas, como Sí, po. mirándolo desde un lugar que no es como el arte del museo con el cuadro y no sé qué, sino que más bien como desde que todos tenemos una inclinación natural a vincularnos a través de lo artístico. Sí, totalmente. Y yo creo que eso efectivamente es parte de lo que tú nos compartes ahora, que siento que me hace un montón de sentido, como pensando en mis propias experiencias. Yo hice una de mis prácticas en el Instituto de Neurocirugía. Ay, Ya me tocó en una área de ambulatorio, como pre y post como cirugía, y también estuve en algún momento como en una UTI. Que ahí era como otro el estilo de trabajo, pero igual. Y me pasaba que en ese espacio de pre y post de cirugía, lo que yo hice fue como un taller de manualidades, a propósito de una solicitud que me hicieron las mismas chiquillas de ahí, po. Y se suponía que íbamos a partir con una cosa y después terminó siendo una cosa así muy, muy distinta. Pero más que nada con el propósito como de explorar otras formas de como expresar el cómo nos sentimos estando esperando una cirugía que me dijeron que estaba en tabla, que me sacaron de la tabla, que me dijeron y que esa mañana, ansiedad. una ansiedad que hay como de... Y la incertidumbre que no sabe. Y que nadie sabe, y Sí. que no, es que el médico me dijo, que no sé qué, que se suspendió, que lo cambiaron, que... Entonces, al final, como... Claro, yo en el momento que lo hice, muy estudiante, onda, segundo lugar de práctica aún, con poca como claridad a como lo tendría hoy que soy profesional y que trabajo en otras áreas, pienso como... Yo encontraba que ese taller era genial porque a ellas les hacía sentido, porque ellas como que exploraban otra cosa y porque en verdad la ansiedad bajaba en este contacto como con la pintura, con la tela, como con los distintos artículos que utilizábamos para hacer como estos como cuadros, las tarjetitas, porque después implementamos unas tarjetitas. Entonces como que la que se iba le dejaba una tarjetita a la nueva que ocupaba esa cama, ¿cachai? Como deseándole suerte. O sea, como otras acciones que al final le generaban esta sensación como de sentir placer que, y de... claro, como que puedo hacer, ¿cachai? Como que creo que eso es súper, súper importante. Ahora, tú bien dijiste algo que me queda dando vuelta, que tiene que ver con esto de, bueno, esto yo lo hacía fuera del tiempo, que estaba como en un proceso de estudio, y también tenía que enfocarme como por lo que me pagaban, que en el fondo eran otros, me imagino, otros roles también, aparte de esto, que ahora me imagino que también implicaban como tiempo. Entonces quizás ahí, para que la gente conozca un poco más la pega, podría contarle un poco cuál es el rol que tienen los terapeutas como en estas unidades de rehabilitación más enfocado en lo neuro, ¿cierto? O tal vez como ahí los terapeutas van desempeñando un poco ese trabajo. Sí, bueno, como les mencionó, yo trabajo en una unidad neurológica agudo en el Hospital San Juan de Dios y ahí trabajamos un equipo de rehabilitación que somos solo 3. Un fono, una kinesióloga y yo. Y ahí cada uno ve ciertas áreas y particularmente en esa área la terapeuta ocupacional ve el área cognitiva y lo funcional. Y yo le agrego otro componente de lo ocupacional. Entonces tengo que aplicar pautas estandarizadas para ver el estado cognitivo y empezar la rehabilitación cognitiva. Por otra parte, lo funcional, veo el nivel de independencia de las actividades de la vida diaria básicas, que es lo principal lo que uno alcanza a hacer en ese contexto hospitalario, y la funcionalidad de la extremidad superior. Y hay distintos abordajes para la recuperación funcional motora sensitiva de la mano, la extremidad superior, y también confecciono órtesis, aditamentos y ese tipo de cosas. Y en lo ocupacional, ahí me preocupo de darle ese espacio para hablar del perfil ocupacional, de quién es la persona, qué hace, cuáles son sus roles y por qué es importante, de qué manera impacta este tipo de secuela o este accidente cerebrovascular, o ataque cerebrovascular, en la persona, porque tiene que ser personalizado lo que uno alcanza así rápidamente. Claro. Esas son las áreas. Entonces, como está en poco tiempo, son distintos ingresos, porque en esa unidad hay muchos ingresos y altas, porque suben directamente de urgencia. Entran principalmente para ampliar el estudio etiológico, para ver cuál fue la causa del ataque cerebrovascular, y por eso se avanza rápidamente con exámenes y qué sé yo, y de ahí se van.
Entonces, es alcanzar de evaluar, y ahí se te fue un día a evaluar algo más, y hay que hacer epicrisis, informes, si es que se dan con hospitalización domiciliaria, también hay involucrarse con el trabajo social, asistente, con el equipo de salud mental que se compone de psiquiatras y psicólogos, y estar dialogando con la familia, con el mismo equipo de rehabilitación, y que también en las mañanas tengo esta fortuna, que es un proceso muy bonito, que en la mañana los becados de neurología presentan los pacientes y hay una reunión clínica todos los días a las mañanas. Y ahí uno aprende muchas cosas, porque uno... y ahí se discuten sobre los distintos usuarios, los casos, pero ahí el foco es entender la causa y resolver. Entonces no se terminan los procesos de rehabilitación ahí, esos quedan abiertos. Entonces ese es el contexto, bien rápido. Y este protocolo se planteó como una estrategia complementaria, porque tengo que resolver eso, cumplir con eso. Claro. Y en lo que me va quedando, que igual es media hora, intentar que alcancen a vivir y ofrecerles esta posibilidad. Y además, dentro de la configuración de la sesión, hay una primera parte que son checklists de seguridad, que tiene que ver con el control de tronco, que esté hemodinámicamente estable, distintas cosas que son importantes. Y dentro de eso también está el hecho de que quieran participar y bailar. Por supuesto. Y obviamente ahí se les informa que esta es una actividad inclusiva, porque dicen, no, nunca he bailado, ¿cómo voy a bailar así? Y ahí uno le explica. Claro, las resistencias que deben aparecer también. O que nunca lo he hecho, pero ¿cómo? Y digo, ya, pero a veces probemos, y se dicen de que todos, o sea, como lo que decías, si todos somos artistas, y si a lo mejor no se mueve, les gusta la música y por ahí algo sale. Pero es generar esa instancia. Así, un poco difícil en la práctica, por el tema de los tiempos y porque hay que resolver otras cosas prioritarias, pero ahí estamos, no bajamos los brazos. Que a veces no se logra implementar el protocolo así como tal, pero ocupo igual un ratito de baile o algo. Claro, cuando ocupáis algo de la estrategia, sí. igual. Sí, yo quería preguntarte eso, ¿cómo se llevaba a la práctica en ese contexto? Me imagino, como nos contabas ahora, Javi, que lo primero es que evalúas. Después tienes un momento donde ya si la persona decide participar, tú puedes ir, tienes como espacios libres. Ya, es como de cómo se estructura. Y también si pasos de este protocolo, si tienes intenciones de que más terapeutas lo conozcan, porque a mí, insisto, escucharte, proyecciones también, porque me parece ultra novedoso. Y si bien yo te compartía al principio que me considero una persona bien alejada del área, yo no recuerdo en ningún momento de mis prácticas profesionales que tú tuviese una propuesta innovadora en ese contexto con la danza. Entonces, y siempre es como, no sé, hablan de otro tipo de estimulaciones, de movimientos, de evaluaciones. Iban y hacían mover el brazo, que son cosas que obviamente sí son necesarias, pero nunca con la danza. Entonces, para que más terapeutas lo conozcan. Sí, por eso estamos aquí. Porque es algo además gratis. Libre y gratis. Hay que empoderarse nomás. En la práctica, cuando ingresan los usuarios se hace esta evaluación estándar de estas áreas que les comenté y se establecen los objetivos funcionales, cognitivos, etcétera. Y además se les consulta si les gusta la danza, si quieren participar de estas sesiones. Y se implementan ambas cosas. Por una parte, las estrategias para la rehabilitación de estas cosas, el entrenamiento en actividad de la vida diaria, las distintas terapias para la recuperación motora de la extremidad superior. Y en paralelo se van haciendo estas sesiones. Ahí, es que esto también es viable porque yo estoy ahí 44 horas a la semana. Y son alrededor de 10 usuarios hospitalizados. Entonces ahí voy viendo, no todos son candidatos, no todos quieren, entonces uno va haciendo los ajustes. Pero ahí puede ser durante el día, de las 8:15 hasta las 7, o sea, 5. La dislexia. ¿Y se ven a las personas una vez al día, por ejemplo? De repente yo las puedo ver, es que por eso, esto es un contexto bien particular. Yo las puedo ver
todo lo que quiera. Ya. Todo lo que Maravilloso. quiera, y yo estoy es un pasillo, físicamente es un pasillo, donde cada sala tiene dos usuarios, y ahí yo, como soy la terapeuta, Juegas. sí, no, y entro cuantas veces quiera, y estoy ahí en contacto, y estamos en contacto. Esta dinámica que es bonita y particular de Luna es que estamos en contacto todo el tiempo con los becados, con los médicos, es todo, y también con el equipo, y eso también es importante, que el protocolo considera a todo el equipo, y todo el equipo es neurólogos, en todo el equipo médico, con neurólogos, psiquiatras, las enfermeras, enfermeros, TENS, que es súper clave, muy clave. Los TENS son claves en casi todas las acciones. Sí, de terapia. porque son trato directo, y es fundamental, es como es un trabajo muy en conjunto, Sí. terapeuta, TENS. Y también con las auxiliares. También ahí está todo el también. vínculo. Porque además para llevar las sesiones había que coordinar. Ya tienen que trapear, ya vamos a esperar que trapeen antes o después, o la alimentación, o venir a tomar, controlarlos. Tiene que ver, sí o sí, un diálogo con todos los actores de ese ambiente, de ese escenario hospitalario. O sea, uno baila con el ambiente, es como, y los sonidos de los pititos, de los monitores, todo eso, cuando hago la primera parte, que es el conexión corporal, es invitar que todo esto, sonido y todo esto, es parte de. Como no tratando de aislarlo, porque Claro. es algo que no... Porque hoy día ese es el parte, contexto, po. po, Ese es como- el contexto, y bailamos con esto. Buscamos de qué forma esto puede ser amable para ambas partes. Se me empezó a ir. Pero ese es como el contexto. Entonces yo puedo armar ahí los tiempos y verlos, brindarles esta atención estandarizada, y además buscar esta media horita de lo que dura la sesión de dance stroke. Esto se llama dance stroke. Me encanta. Tiene nombre. Tiene nombre esto. Pero ese es No el nombre, cualquier cosa. Javi, de tu protocolo. De este protocolo. Sí, Dance dance stroke. stroke. ¡Qué Dance maravilloso! Como Sí, me lo dijo mi stroke tutor y como de dije, accidente ay, vascular. Como stroke de accidente Claro, vascular. claro, sí. Amo. No, sí. Sí, próximamente se va a publicar, estamos ahí. No Sí, sé, yo, bueno. yo quería preguntarte eso. ¿Aún estás en proceso de armar la publicación? Sí, pero solamente por tema de organización, como de mandarle y como que me... La resistencia. Sí, Ay, los te temores. autosabotaje. Ya, Sabotaje. pero esa resistencia tiene que ver como con una sensación como de, ¿va a salir algo al mundo? ¿O es una resistencia más como desde, qué nervios que la gente va a saber esto, es lo que llevo trabajando tanto tiempo? Como, De todo, y es todo. como... Sí, no, ya verías más personal, como que a veces cuando uno como que se... Cuide más, y es como Bueno. no pasa nada, porque además esto no es algo definitivo ni nada, pero de verdad es que a mí me cuesta mucho, a mí me costó la vida sacar, me dijiste, sentarme en un computador y Escribir. me cuesta. Bueno, y ahí hay más cosas cotidianas, porque Sí. tengo a mis perritas, el tiempo, todo, y como sentarse algo que tiene Sí. que salir bien cuesta un poco. ¿Sabes que es súper difícil? Sí, porque uno busca Sí. esto de la perfección, po, y ahí se Terrible. entrampa totalmente y... No, es terrible. Uno cuesta soltar. Y Sí, como digo, no. "Uy, no me convence, sí, no". Pero yo estoy enamorada de esto y va a salir. Como O salga. sea, se nota que estás enamorada Sí, de esto. y como- tiene que salir, Es que Javi. tiene que No, sí, de esto como que lo O sea, mandamos. Estamos solo ya en temas como de la revista, que no puedo meter puras cosas más ya como... Como detalles que Sí, son pero que igual no exigencias lo de las postergo revistas. porque sí, debe haber algo ahí. Aquí yo le pregunto porque a mí me ha tocado, yo he publicado un par de cosas y a mí me pasa lo mismo. ¿Cierto? Como que Sí, es una resistencia publicarlo. terrible y como que estoy ahí con la cuestión, no, pero es que a ver, pero déjame leerlo de nuevo. Sí, no, ya, yo pero digo, déjame leerlo con otra mi vez. a mí me- éxito, se me- Y como que es terrible porque al final uno se entrampa en Mucho. leceras que en realidad bobadas, ¿cachai? Como que tú decís, Sí. o sea, está bien. Y me pasa también, y me ha pasado, la Andrea es testigo de esto, que yo de pronto como digo, es que como que yo creo que no me convence que alguien lo lea, se lo mando a alguien que sepa un poco del tema y lo lee y me dice, lo encuentro genial. No, pero ¿cómo lo encuentro genial? Como que, No sé, pero es terrible. Pero eso como- igual es buscando horror. siempre como esta perfección Sí, cuando no, nadie, y más encima en esta área que es tan amplia y como que, Sí. y todo es partecita de algo que va sumando, entonces no hay nada Cierto. absoluto. Entonces, pero Pero además tal vez ahí- puede ser, perdón, que pienso que a lo mejor también puede ser como por el área, como es más médica, más clínica, tal vez como Sí. que también hay una resistencia como inconsciente de que esto que uno hace
también tiene una base clínica y todo lo que tú quieras, pero como que uno sabe que la gente como que le parece como extraño. Quizás también eso puede ser. O sea, al menos como esto es lo que pensaba hacer es publicar la revista de terapia ocupacional. Claro, sí. Y ahí yo sé que los colegas es como Sí, no, claro. pensando en la revista de neurología, y yo, igual lo vamos a tirar en algún momento. Yo creo que hay que probar. Sí, o sea, Javi, tienes que ganar terreno porque es importante que mostremos lo que hacemos los terapeutas ocupacionales. Sí. Y yo creo que es clave lo que dijiste. De hecho, con lo que te contábamos, bueno, nosotras estamos bien vinculadas al área. Yo llevo un rato también intentando publicar la de mi magíster. La Consola leyó con la misma técnica. Lo posterga. Porque yo creo que hay muchas inseguridades también respecto al trabajo que uno hace, pero me parece clave que en realidad hay que atreverse. Si esto no es definitivo, es lo que tú decías, como lo estás haciendo hoy, estás viendo experiencia, vas a ir, a medida que avanzas y más lo apliques, vas a ir visualizando cosas que quizás en este protocolo no están tan claras, o van a surgir otras ideas, van a poder seguir avanzando, y no hay como otra forma de aprenderlo si no se practica. Y entonces, y después, lo que también nos pasa como terapeutas ocupacionales es que no ganamos el terreno también como frente para nosotros mismos como terapeutas y también como frente a otros profesionales. Por ejemplo, muy cortito, para contar una experiencia hoy día, hubo una presentación de como una nueva, no es forma, pero como que hablaban como de la teoría de como la psiquiatría del estilo de vida. Yo no sé si ustedes lo han escuchado, pero como casi que rama dentro de la psiquiatría de enlace. ¿Ya? Y fue una psiquiatra que hablaba como de esta, como estilo de psiquiatría, se llama como el estilo de vida. Y resulta que cuando hablaba lo presentó como algo muy novedoso que claro, que lo empiecen a incorporar dentro como de todo lo que viene en el futuro, a mí también me parece muy novedoso, pero mucho de lo que hacía es el trabajo que como terapeuta ocupacional hacemos también, y como profesionales psicosociales. Entonces, por atrás estábamos ahí con los colegas, con los TO, como que decíamos, esto para nosotros no es algo nuevo. Para el mundo de la psiquiatría y todo lo que hablan en los congresos que ya nos compartía la psiquiatra, de cómo estaba esto así como agarrando ahí, ya no sé, onda, ahora se tiene que prescribir sí o sí el fármaco y también tienes que prescribir el deporte, tal cual como lo haces con un medicamento. Nosotras decíamos, pero eso es mucho también de los acompañamientos que hacemos como terapeutas ocupacionales. Las rutinas, los roles, el cuidado cotidiano, los cuidados colectivos. Entonces, ahí como que chismoseábamos un poco y decíamos, pucha, claro, porque tampoco nosotros muchas veces hablamos de todo este estilo de cosas que hacemos. Entonces, también yo creo que es importante que este proyecto que tienes, que es tan bonito, y este protocolo que tú creaste con todo este trabajo que hiciste en tu magíster, como que pueda ser visualizado y que inspire también a otros terapeutas ocupacionales y que se obtengan los resultados, que yo entiendo que es acompañar a estas personas y brindarle otro tipo de experiencia distintas a las que quizás han existido siempre, y viendo cómo tienen otros tipos de efectos también en su proceso de recuperación. Sí, yo estoy súper de acuerdo contigo. Sí, lo vamos a hacer. Creo que lo hemos hablado, como a veces los terapeutas tenemos como este déficit, como en mostrarnos. Sí, como publicar, creo que publicar, es la forma, en el fondo, que... Totalmente. Y creo que ahí es algo que podemos mejorar. Y yo creo que acá hay un material que efectivamente yo creo que le va a servir a chorrera gente. Entonces yo creo que qué bueno que estás en ese proceso. Qué bueno que podamos estar hablando de esto antes de que eso ocurra. Quizás se publica Quizás cuando se ya publique ocurrió. antes de que esto se escuche. Pero creo que es súper interesante porque más allá de eso, va a permitir igual darle visibilidad a un área y a una temática que en el mundo hospitalario no es tan frecuente. O sea, yo recuerdo, yo que hago clases a los estudiantes que me dicen, pero es que yo en el hospital no puedo hacer nada. Como que ganas de decirle, no, mire, aquí se puede hacer algo. Porque en el fondo la gente se queda mucho con esto, porque el contexto hospitalario me limita, el contexto hospitalario no me permite. Y no que solo yo digo que es estudiantes. cierto. O sea, hay limitaciones en los espacios hospitalarios sin duda, pero también a veces uno puede
salirse de la línea, ¿cachai? Como que, Sí, es que se ser- puede. Claro. Atreverse. Como mantener líneas de seguridad, de Claro. higiene, como cosas muy transversales de básicas. un ambiente hospitalario, pero como terapeuta ocupacional uno puede, es que esto es una práctica basada en ocupación, y la ocupación es la danza. Y hay que Exacto. buscar la forma en que esto sea seguro, si al final eso es lo importante. Y también esto, lo que jugó muy a favor, y esto no es, que lo escucha ojalá mi jefe, doctor Loureiro, él también tiene una visión muy amplia y él es neurólogo, muy bueno, y también es artista. Él también es músico. Entonces también le hace sentido el tema Esta de usar... compatibilidad. Claro. Lo queremos. Sí, sí. Y también hace un trabajo muy en conjunto con el mismo equipo, que me vayan conociendo. Yo cada vez que puedo les explico, mira, hice esto como que entiendan el trasfondo del trabajo, que a veces yo llego y digo, ya, ¿qué música le gusta? Y parto así como muchas veces muy vinculada con, aunque vamos a hacer entrenamiento en actividad de la vida diaria, ese arreglo personal, lavarse los dientes, y vamos escuchando esa música en particular, porque busco que sea lo más personalizado posible. Y en este ambiente, estas cosas tan fáciles que Spotify, pongo la canción y lo tengo ahí, yo soy un parlante humano, ya genera, y va muy de la mano con esto de la atención humanizada, y ahí se genera esa conexión, el vínculo, y de ahí en adelante, y que es poquito el tiempo que estamos, pero siempre es una vía... Es un significativo. En Entonces, ese contexto, justo como que medio respondiste lo que te quería preguntar, que tiene que ver con el equipo. Tú planteaste que en este protocolo todo el equipo estaba como invitado, ¿no es cierto?, a participar. ¿Cómo fue la implementación como de este protocolo considerando el equipo? Cuando les contaste la idea, un poco lo que querías hacer, como, ¿cuáles fueron sus aprensiones o cuáles fueron como las disposiciones? Pensando en que si alguien en algún momento quisiera replicar alguna experiencia similar, ya sea en esta área o tal vez en otra área artística, un poco contarle cómo fue tu experiencia en este trabajo como interdisciplinario para poder lograr este protocolo. Yo creo que en primer lugar ya el trabajo del día a día, del cotidiano, valorar cada una de las funciones de los distintos actores. Eso como base. Claro. Y para cada área, por un tema de tiempos, de disposición, hice como cápsulas informativas, por ejemplo, para los enfermeros, que era más fácil para ellos con el tema de los turnos, mostrándole, este es el proyecto, esto es el objetivo y esto es lo que va a pasar. Esto. A los TENS, como era más cercano y estaban más tiempo ahí, hicimos ahí unas jornaditas como con coffee break. Entonces les mostraba con la imagen y ahí comíamos galletita y su copucha. Al equipo, a los becados, creo que también se los mandé en otro formato, pero ajustándome de distintas maneras para que la información llegara y que estuviera menos claro y tuvieran una idea de lo que iba a pasar en este como proyecto de investigación. Y cuando se iba implementando, como que decían, la Javi, yo ponía un letrerito afuera, así como. Y lo que hacía era también coordinar con los auxiliares si iban a limpiar la toma de muestras, o sea, lo que sea antes o después. Y cuando nos veían por la ventanita a bailar, como que iban entendiendo un poco de qué se trataba y... pero sí, fue súper importante lo previo. Claro. Justamente para que esto no sea así. ¿Qué pasa? Que yo, como otras veces ya me conocen y saben que bailo con los usuarios, como que no era algo tan descabellado y tan así de golpe, pero sí, ese fue como el trabajo previo. Y en el fondo que supieran también qué roles ellos iban a como aportar, porque al final todo era un aporte. Sí, claro, por supuesto. ¿Y han participado en algún baile? Sí. No, sí, mi equipo es un equipo artístico. ¿Quiero el próximo baile para ir? Así vamos. La fiesta. Porque me encantaría participar. Siempre hay gente motivada y ahora y Javi, su baile aquí en el podcast. Sí. Podríamos terminar bailando, ¿por qué no? Sí. Tarea buena. ¿Qué dijo baile? ¿Hizo la Javi? ¿Cuál es el estilo? ¿Cuál música es? ¿Qué cantante?
Ay, qué bueno. No, sí, eso... Sí, esas serían como las recomendaciones. Pero en primer lugar, de verdad, validar y darle lugar, la importancia a todos, porque de verdad es una sinergia. Claro. O sea, si yo voy a armarlo súper bien con los médicos nomás y con la enfermera, pero si no incluía a las Sí, TENS claro. y el auxiliar, que es la que va a abrir la puerta, o sea, todo era parte. Y es una coordinación y ese es un trabajo en equipo. Po. Sí, es un trabajo en equipo. por supuesto, sin duda. Sí. Oye, y como saliendo del mundo hospitalario, yo pienso, hoy día alguien nos puede estar escuchando en la casa y decir, oye, a mí igual me tinca esto, pero igual me da cosa, no sé. Como, ¿qué le diría a alguien que a lo mejor está como dubitativo en su casa, escuchando este capítulo, diciendo, igual podría bailar, pero no sé? Como, ¿qué consejo le daría? Y porque yo creo que a la gente a veces le tiene mucho miedo como a que no salga bien, a que las cosas no salgan bien, a equivocarse y como a que no salga como antes. Entonces como quizás como, ¿qué le podríais decir a esa gente que a lo mejor le interesaría probar, pero al mismo tiempo como que aún no se decide escuchando este capítulo? Pero bailando, o sea, para bailar como algo propio. Algo propio, como O sea, explorándolo. si está ahí, está escuchando después de escuchar el capítulo completo, y poner seguir a la... A la siguiente playlist que Sí, le vamos a dejar. pasa a la siguiente playlist y busca su artista favorito y de ahí partir. Primero consentir, sí, eso es lo más importante, porque los pasos o el ritmo, todo ese tipo de elementos de la danza son cosas que se aprenden, son ya más contenido del mundo dancístico. Pero lo que mueve en primer lugar es sentir. Entonces, escuchar la música, algo que conecte, que haga sentido, y en base al sentir lo que va saliendo y lo que va fluyendo. Eso, y encerrado en 4 paredes, y disfrutar de la danza, del ritmo, de sentir que fluye y partir a lo mejor solo escuchando, después ampliar un poco los movimientos y después ya explorar por todo el espacio como quieran. Y en Eso espacios es como... que sean seguros también para quien le pueda costar. Como Y, tú dices, claro, ya, 4 siempre paredes. puede ser 4 paredes. Y después... El baño, tu espejo. Sí, Claro. mirarse. Mirarse También al espejo. mirarse al espejo, pero conectar con lo esencial, pues que es escuchar la música y sentir. Y también se puede bailar también con la imaginería motora, solo cerrar los ojos y a lo mejor si no puedo mover mi cuerpo, también imaginando mover el cuerpo, solo con imaginería motora. Y ahí también se activan áreas cerebrales. Eso también puede ser, porque no todos... Sin duda. Sí, así que eso también es más... Y yo ahí, Javi, quizás reforzaría lo que decías antes, como no necesariamente tiene que ser la danza con una técnica específica, con un paso específico. Como que también está el permitirse explorar libremente, conectar con la música, con el sentir, con cómo se siente mi cuerpo si lo muevo así o si lo muevo así. Que ahí es donde está lo de Danceability, que el movimiento nace a partir de la sensación del cuerpo. Y también es entretenido bailar ritmos que están estructurados y que también tienen un origen. Por ejemplo, la salsa, que tiene una clave, que se generó en ambientes sociales, muy social. También es entretenido vivir eso. O el ballet con los movimientos más ordenados, todo más cuadrado, delicado. Como que explorar distintas formas es sumamente válido y ojalá las personas tengan acceso a vivir estos distintos estilos y siempre está la posibilidad de la improvisación en base al sentir. Y si no hay movimiento físico, hay movimiento ahí neuronal. Así puede ser también la imaginería motora. No lo había pensado, ahora lo pienso. Me encanta el concepto también como para transmitirlo ahí a quienes nos están escuchando. Y me surge a mí una última pregunta como sobre ti. Tú nos contaste que desde chica estabas muy vinculada a la danza, pero afuera, por ejemplo, tú tienes aparte como alguna otra formación o estudias, practicas danza fuera del contexto. ¿Cómo se te dan a aprender todos estos estilos que de repente las personas eligen y tú acompañas? Sí, ya, vamos a tocar mi tema. Necesitamos de conocerte. Vamos. Mira, yo me acuerdo que a los 4 años
Ya está hablando de mí. A los 4 años me gustaba ya bailar y me gustaba que las profes hacían estas coreografías y yo hacía mis propias coreografías con las canciones de Mazapán. Ay, me encanta, ¿no? Amo. Yo era súper coreógrafa. Me encanta. 4 años, Mazapán. Y no sé, pues en la Navidad, estas cosas que se hacían en el colegio, siempre bailaba y levantaba mi manito como para las fiestas patrias y qué sé yo quería bailar, en fin. Mi mamá sí, pero Jai, no hay ropa, o sea, como que el tema de los porque siempre Sí, explicaba por los vestuario, vestidos y las y como cuestiones. lo previó por ahí. Mamá, ojalá no escuche esto, traumas, pero yo dije, no, pues si yo me gusta bailar, y yo seguía levantando la mano. Ya, esas fueron como mis primeras instancias, dije, me encanta esto de bailar. Pero nunca me metieron a clases de ballet ni ninguna de esas cosas. Después, qué chistoso esto. Conocí Rojo Fama contra Fama. Ay, ¿ya lo por vieron? supuesto. Ya. Entonces ahí yo me di cuenta, cacha, pues ya, no sé en qué bruja vivía, que la gente podía tomar clases de baile. Y que así como, porque me acuerdo que estuve en un taller, pero no sabía que había más clases. Y ahí Claro. típico estos bailarines que estaban metidos en el Bafoti. Y después estaban en la tele. Claro. Y dije, yo quiero bailar. Entonces empecé a buscar internet, Bafoti. Y entré ahí y en ese mundillo mezclan el folclore con el ballet. Sí, po. Y yo en mi vida había tomado una clase de ballet. Estamos hablando ya de 15 años, pues, grande, un cuerpo ya grande, Sí, formado, como formado. cadera y toda la cuestión. Y ahí fue como una de las primeras frustraciones porque mi cuerpo no era compatible con ese mundo del ballet. Pues si ya uno tenía ahí su cuerpo. Pero me gustaba y después pasé al jazz dance. Sí, y ahí bailé harto y ahí me ayudó mucho esto de la técnica y era un poco más amplio y más amigable. Y ahí más o menos en esa etapa estaba como en esto de estudiar y ahí es donde quería bailar y mamá me decía, no, porque además que como que yo siempre había sido más anta, como que no, como que este estereotipo del cuerpo, como que no coincidía con... Y esas fueron como mis primeras frustraciones. Y por eso me gusta también esto de más inclusivo, porque luchar con eso, porque Por qué lata que al una final, bandera de pues, lucha. dependiendo del cuerpo que tú tenías, que esto igual es de la vieja escuela, Sí. entiendo que ahora las escuelas de danza están mucho más Abiertas. amables, totalmente, pero en ese tiempo era eso lo que se manejaba. Obvio. Y después conocí la salsa, los ritmos latinos. Y ahí... Y ahí yo dije, ya, no, es que esta cuestión no. Y ahí empecé a bailar salsa, después bachata, y ya actualmente, bueno, la vida me ha llevado ahí, dependiendo de que estaba en la U, después trabajando, pero lo que ahora estoy haciendo más es retomando ritmo latino, y ahora estoy con bachata, bachata ladies. Y estoy aprendiendo a bailar heels, estos bailes con taco. Oh, brígido. Maravilloso. Sí, cuando salga este podcast, ojalá ya esté bailando más. Sobre los tacos, pero Sí. así... Sí, a mí me he puesto un poco más urbana, pero ese ha sido un poco el camino. Y también en esos espacios que ha ido evolucionando y todo el tema del cuerpo, ya solté un poco esto de los estereotipos. Como... Qué importante eso, porque Sí, po. hay mucho como estereotipo respecto a cuál es el cuerpo correcto para hacer ciertas cosas. En la vida en general, en la danza pasa lo mismo. Yo cuando era chica me acuerdo que bailé flamenco muchos años. Me gustaba mucho. Y bailé flamenco muchos años, pero era terrible porque la señora que como que era la instructora de flamenco, era terrible la señora, como que estaba todo el rato como diciendo, esconde la guata, como, y te pesaba los lunes para ver si subió de peso, y como, Ay, sí, oye, una sí, señora, pero cosa- así, sí, hoy, sí, qué atroz. horrible. Y como, oh no, era atroz. Y yo creo que era un estrés todo eso, pero era tan bacán bailar que como que no se lo bancaba nomás. Claro, era parte de... Pero al final, puta, no debería ser así, po, ¿cachai? Como, y lo que decís tú, como, esto no debería pasar, como que el baile, así como hablábamos hace un rato, el arte, y es tan propio del ser humano que ni siquiera debería ser como un tema. Como, y eso creo que es importante. Y lo digo porque ahora hace poco yo tengo una sobrina que baila, Nanita, besitos para ti, que se lesionó su rodilla bailando, ella se hace contemporánea, la tuvieron que operar y todo, y lleva muchos meses sin bailar, y está así como con su corazón así apretadito porque no ha podido bailar, y ahora empezó a ir a mirar cómo sus compañeros bailan, y como que ella se mueve ahí en la silla, ¿cachai? Como mientras los compañeros están haciendo sus ensayos de baile, y ella misma me decía, es que estoy feliz, como
de ver como por último estar ahí y como mover el brazo y como que no sé qué, aunque no puedo mover la pata nada, pero estoy ahí como igual formando parte desde la gradería o como sea, como de esto, y doy sugerencias, oye, levante más la mano por acá, o como un poco como dando como estas indicaciones desde fuera, que también ha sido como algo más novedoso para ella. Y yo decía como, pucha, qué bacán que ella como pueda, y va a retomar probablemente la danza pronto, espero, pero que en el fondo tenga ese espacio, que a lo mejor en otro momento y en otro contexto tal vez le dirían, no, que usted no puede bailar ni venga a mirar, más o menos. Ay, ¿Cachai? sí. Pero, porque también hay gente de esas características. Entonces me parece que eso también es algo que hay que mostrar. Y por último, quería como, como mencionarlo a propósito también de que hace poquito hay, bueno, programas de baile siempre salen, y hay una ahora que es Fiebre de Baile, creo que se llama, o... No sé cómo se llama la hora, pero... Sí. Pero algo así, o no sé, Locos por Fiebre el de baile, baile. no sé, bueno, algo así. Y el otro día mirando mis redes me apareció como de una como concursante que tiene claramente un cuerpo más grande, y que creo que llegó como a participar hace muy poquito, y como que toda la gente estaba muy sorprendida como de su flexibilidad, de lo bien que lo había hecho, solo porque tenía un cuerpo más grande. Y yo decía como, ¿y qué? Como que, ¿qué dice que tienes un cuerpo más grande en relación a que puedas bailar o no puedas bailar? Me preguntaba eso. Entonces, como con lo que tú nos cuentas ahora, yo digo como, qué bueno que existen estos espacios donde efectivamente el cuerpo no es un problema. ¿Cachai? Y como lo importante que es, a propósito del concepto que decías tú, como justicia ocupacional. Sí, po. Porque quién sabe cuánta gente a lo mejor amaba bailar y que el cuerpo Que fue fuera. una razón para dejar de hacerlo. Ponte tú. Sí, ¿Cachai? el Me cuerpo. parece vital. O el Sí, sí. cuestionamiento a las habilidades también. También. Sí. Como en esta experiencia. Bien, Javi, quizás invitarte si hay algún último mensaje que te gustaría dejarle a quien nos esté escuchando, alguna reflexión, algún comentario. Yo creo que recordar que somos como terapeutas, futuros terapeutas, también somos seres ocupacionales y creo que es importante conectar también con nuestras ocupaciones y darle ese espacio y que si eso además puede ser un motor o algo que podemos compartir y utilizarlo en la práctica, hay que hacerlo y hay que atreverse y innovar y empoderarse de las cosas que uno cree que hacen bien porque hace sentido y ser lo más coherente posibles con eso. Así que, y eso también me incluye, vamos a publicar. Es importante, pero claro, Javi. la publicación es un pasito. Pero Sí. antes de eso también venían otros pasitos y yo creo que lo que me ha ido llevando en este camino ha sido como ser fiel a eso. Porque antes yo no les dije, pero había estudiado diseño. Y por ahí, bueno, pero siempre ahí escuchando mi corazoncito como lo que creo que va a funcionar o que en el fondo va en la línea que uno quiere y creo que mientras uno sea fiel a eso y sea feliz, yo creo que las cosas van a salir bien. Javi, entonces te damos las gracias por haberte motivado a venir aquí a sembrar diálogos con nosotras y por compartirnos esta tremenda experiencia de la creación de tu propuesta y este protocolo. Y quizás preguntarte si hay algún medio por el cual, la gente te pudiese ubicar si quisiera quizás conocer más de este tema, conocer de este protocolo. En cuanto al protocolo, esto se va a publicar. Claro. Espérate, que no me acuerdo. Es que en mi Instagram tengo uno que es profesional, que no lo ocupo mucho. Pero... O lo podemos dejar Sí. escrito. Pero después, es ¿no? teo.javiera Fernanda. Perfecto. Ese es. Perfecto. Y voy a ir subiendo material y va a ser como un medio. Entonces, en ese Instagram pueden seguir ahí a la Javi. Teo.javiera Fernanda. Me encanta. Aprovechando Aprovechando. el micrófono. Muy Bien. bien. Así que nada, esperamos que este capítulo les haya permitido como mirar desde una perspectiva nueva. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Que se nos hizo cortito el tiempo. Y nada, los dejamos invitados a que nos sigan escuchando en otro capítulo de Sembrando Diálogos. Bien. Chao, gracias.